¿Listo? Bueno, ahora sí, nos ponemos en marcha. Bueno, nos ponemos en marcha. Pasan 5 minutos de las 12 ya del mediodía aquí en la Argentina. Desde Buenos Aires los saludo. Mi nombre es Diego Zucalesca. Les doy la bienvenida en nombre de ACHA America's Continental Health Alliance. Para aquellos, bueno, que se suman por primera vez a una actividad nuestra, déjenme contarles que ACHA, America's Continental Health Alliance, bueno, es básicamente una organización, así se dice, sin fines de lucro, formada por países de Latinoamérica a los que conectamos con diferentes partes del mundo, creando ecosistemas regionales y globales en el área de la salud a fin de satisfacer necesidades locales mediante soluciones tecnológicas innovadoras y servicios de salud conectada. ¿Cómo son esos ecosistemas? Bueno, básicamente son ecosistemas abiertos, inclusivos y gratuitos para todos sus participantes. Y cuando hablamos de sus participantes, siempre nos gusta decir que los pacientes están obviamente en el centro de todas nuestras acciones. Básicamente lo que hacemos es para que eso impacte positivamente luego en tratamientos de salud, en bienestar para ellos. Pero además, obviamente, quienes participan de estos ecosistemas son, bueno, voluntarios, médicos y profesionales de la salud, hospitales y clínicas, científicos, universidades, laboratorios e industria farmacéutica, obras sociales, prepagas, aseguradoras, fabricantes, proveedores y empresas de tecnología, startup, industria health tech en general, desde grandes corporaciones hasta pymes, incubadoras, otras organizaciones sin fines de lucro, municipios, estados, entre otros. Eso es lo que somos y lo plasmamos mediante diversas actividades, programas e iniciativas de todo tipo. Por ejemplo, esta que nos convoca hoy, básicamente lo que vamos a intentar comprender, entender, es, bueno, plantearnos esta situación que nos plantea precisamente la pandemia. Es pasaportes sanitarios y sus implicancias jurídicas, salud pública versus derecho a la libre circulación. Una actividad especialmente enfocada en una de las tantas situaciones complejas que nos va dejando esta pandemia que estamos atravesando y que, bueno, nos plantea nuevos escenarios de cara a una eventual salida. Hoy la idea es escuchar a distinguidos juristas de Argentina, Brasil, Colombia y México para que nos ilustren sobre aquellos posibles conflictos y también, obviamente, soluciones que nos plantea la llamada nueva normalidad. Así que antes de comenzar a escuchar a nuestros speakers, quiero saludar y pasarle la posta a Pablo Chami, miembro de ACHA, director de nuestra academia y un referente obligado si hablamos de emprendedurismo. Así que Pablo, todo tuyo. Gracias, Diego. Te agradezco mucho. Muy buenos días a todos, a todo Latinoamérica. Me siento sumamente complacido de poder presentar este webinar con profesionales de primer nivel de Latinoamérica. En este caso nos acompaña Ana Carolina Molina Villar, de Colombia, el doctor Vinicius Calado, también de Brasil, y también el doctor Jorge Breceda Per, de México, y el doctor Elian Pregno, de Argentina. Bueno, en estos momentos voy a presentar, para que comience la primera disertación, la doctora Ana Carolina Molina Villar, que es de la ciudad de Bogotá. Ella es abogada, trabaja para la judicatura de su país como profesional especializada, y es abogada egresada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Procesal y además magíster en Ciencias Penales y Criminológicas de esa misma casa de estudios. Doctorando en el programa intensivo de Derecho en la Universidad de la UBA
de Buenos Aires, Argentina. Ana Carolina, te doy la palabra. Sé que no estás ahora en tu país, pero gustosos de escucharte. Gracias. Gracias, Pablo. Muchas gracias a Hacha por esta invitación y a todos los integrantes, panelistas del día de hoy. Les agradezco por permitirme participar y expresar las ideas que tenemos acerca de las incidencias que genera el pasaporte sanitario a nivel del derecho penal. Tengo la fortuna hoy de estar en una precisa región, en Cuernavaca de México, y he vivenciado en las últimas 24 horas lo que es presentar el pasaporte sanitario, justamente el tópico, el tema que nos convoca la atención el día de hoy. Debo decirles que con el avance de la vacunación en el mundo, la idea de un pasaporte que certifique la inmunización viene tomando cada vez más fuerza con la finalidad de dinamizar todos los sectores de la economía. Se trata de una economía mundial en crisis, una economía sangrante a causa de las medidas sanitarias impuestas por los gobiernos de muchos países, ese gobierno deseoso de contrarrestar los nefastos efectos que causan. ¿Sí? Disculpe que la cámara tuya no está abierta. ¿No está abierta? No. Perdón. Ahora sí. Sí, disculpa. No, no pasó nada. Pero siempre se va a interrumpir. ¿Sí? ¿Ahí se interrumpió de nuevo? Sí. Sí. Está cerrado. Bueno, okay. Está cerrada, sí. Se cierra cada vez que obtura, entonces. Mil perdón. Entonces, comienzo nuevamente. Ustedes me dirán. Estamos tratando entonces de elevar los problemas de la crisis económica, de levantarlos, de lograr remediarlos con una economía que entonces pone a disposición el turismo y la posibilidad de que las personas ejerzan su derecho a la libre locomoción, movilizándose por los distintos países de este mundo, y eso ha generado que se use el famoso pasaporte sanitario que se remonta entonces a nivel de la historia de la humanidad a lo que se llama el pasaporte, un término utilizado en Italia desde comienzos de la época medieval y que pareciera que diera origen a algo que se utilizaba en el transporte marítimo, pero cuando esculcamos un poquito en la historia de la humanidad, encontramos que realmente está referido a lo que es el paso de las personas, ya no por los medios del mar, sino realmente por los medios terrestres. Entonces, el pasaporte sanitario, que es utilizado en el siglo XIV, XV, XVI, en sus orígenes en Italia, en las famosas pestes que se dieron por primera vez, lo que hace es darnos un origen de lo que era el imperio, un imperio otomano que se expandía y nos permitía entonces a los seres humanos remontarnos o desplazarnos de un lugar a otro. Esa idea de imperio, de estado de gobierno, tiene una incidencia notable en lo que podríamos hablar sobre los efectos del derecho penal, en el sentido de que estamos hablando de la posibilidad hoy en día de un pasaporte sanitario. No sé si ustedes se dieron cuenta, en los medios de comunicación tuvimos a un famoso caso de un ciudadano italiano en Cantabria que se tatuó el QR de su pasaporte sanitario en su brazo con el fin de ingresar a un establecimiento comercial muy conocido a nivel mundial, que es McDonald's, porque él consideró, cuando lo entrevistaron, que era muy fácil para él, en lugar de portar un documento que le permitiera ingresar a los distintos establecimientos, ante las exigencias que le hacía el gobierno, como pasa hoy en día, por ejemplo, en Colombia, llevamos 15 días en que las exigencias del gobierno hacen que uno, para ingresar a cualquier establecimiento de comercio, ya no se está hablando de un paso de un país a otro, sino que en su dinámica de la economía al interior de los países se exige presentar el pasaporte sanitario, señalando
ese pasaporte sanitario indudablemente lo que hace es reflejar que se ha dispuesto por parte de un determinado estado de inyectar una o dos dosis de la vacuna que se haya seleccionado en ese momento. Este ciudadano de Cantabria lo que puso a nivel mundial o revolucionó las redes sociales fue el hecho de que ya no quería portarlo y mostrarlo como un documento físico, sino que él decidió tatuarlo en su brazo. Y lo que llega a demostrar es que este ciudadano, al igual que sucede con un gran grupo de la población en el mundo, son muy receptivos al uso tanto de las tecnologías como a los avances de la ciencia. Pero no siempre eso sucede así. Lo que puede suceder, por el contrario, es que un grupo poblacional, y eso es lo que estamos hablando, de lo que más se habla hoy en día, no son receptivos tanto a los planes de vacunación como tampoco son receptivos a los avances de la ciencia y la tecnología. Y la pregunta que podría uno hacerse, formularse a diario, es si ese grupo de la población que no es receptivo ni a los avances científicos, llámese vacuna, y por tanto obtener un pasaporte sanitario, o a los avances de la tecnología, no al extremo de pronto de lo que sucedió con el ciudadano de Cantabria, de tatuarse el QR del pasaporte sanitario, pero sí de hacer uso de las tecnologías para poder presentar su pasaporte, llevaría a un grado de estigmatización. Y por lo tanto, si la estigmatización llevaría al uso desmedido de la fuerza coactiva del Estado, llámese derecho penal. Sucedió en la Corte Suprema de Justicia de mi país, de Colombia, por ejemplo, solo a manera de ejemplo, que un grupo de ciudadanos denunciaba a los congresistas, a los legisladores, un grupo de legisladores que se habían desplazado en el mes de abril del año pasado, 2020, con una diferencia tan solo de 30 días, de haberse impuesto medidas sanitarias restrictivas a la libertad de locomoción a toda la población del país. Este grupo de ciudadanos denunciaba a los congresistas por haber ido a trabajar al Capitolio Nacional. Entonces los denunciaban por haber hecho un comportamiento, una conducta contraria a las medidas sanitarias del gobierno, del Ejecutivo, para ser preciso. Pasa que en Colombia se diferencian las tres ramas del poder público, creo que eso sucede en todos los países de Latinoamérica: Ejecutivo, Legislativo y rama judicial. Estos ciudadanos denunciaban a los congresistas por haber ido a sesionar en el Capitolio Nacional y por haber, por tanto, violado dos normas de los decretos de restricción sanitaria. Los ciudadanos señalaban que esas medidas sanitarias los llevaban a incluso incurrir en dos conductas delictivas que están en el Código Penal colombiano y se replican en el Código Penal, por ejemplo, mexicano, y unas muy por analogía, se podría decir, y que llevaban a poner en peligro a toda la población por el solo hecho de haberse movilizado a cumplir sus labores legislativas. Cuando se les entrevistaba a esos ciudadanos denunciantes, lo que uno encontraba de base era que eran fieles creyentes, sí de la ciencia, pero no creían en las tecnologías, y cuando uno a los denunciantes les interrogaba acerca de qué pensaba sobre la actividad legislativa y la sesión que debían cumplir los congresistas en sus deberes, ellos estaban de acuerdo que cumplieran con sus deberes, pero lo que decían era que podían hacerlo desde sus casas, los legisladores, haciendo uso de la virtualidad. Entonces ahí se ve cómo perfectamente el uso de la tecnología y el uso de las ciencias está bien recibido por cierta parte de la población, pero lo que hay es un error de cómo se concibe la intervención del derecho penal en esos instantes. ¿Por qué? Pues porque se olvida que el derecho penal, bajo los principios del derecho penal mínimo, bajo los principios que nos enseñaba César Beccaria al principio de los siglos, lo que nos enseñaba indudablemente era que el derecho penal solo debe llegar a intervenir, debe ser la última ratio, solo en el momento en que fallan las otras instancias, y que realmente cuando lo que acontece son violaciones a las normas sanitarias o restrictivas, debe intervenir es el derecho policivo.
Tuvimos esa experiencia entonces en la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia, e indudablemente aplicándolo el principio de la última ratio, nos dimos cuenta que no era la conducta atípica por parte de los legisladores, porque indudablemente por encima de los decretos sanitarios estaba el cumplimiento de sus deberes legislativos. Solo que si hubieran hecho uso de las tecnologías y se les hizo el llamado en ese sentido, se les exhortó, hubieran podido cumplir sus labores legislativas sin enfrentarse con las leyes restrictivas impuestas mediante decretos de parte provenientes del Ejecutivo, por darles un ejemplo. Ahora, con lo del pasaporte sanitario pasa exactamente igual. El pasaporte sanitario en última contiene o se plasma datos de la historia clínica digital, que hoy en día está también dada en muchos de los países, o pues si se quiere pensar, son datos clínicos, hacen parte de la historia clínica de todos, solo que con la pandemia ya hemos perdido esa sensación de no tener por qué guardar cierta privacidad o intimidad en nuestros datos, máxime tratándose de datos sanitarios. Y lo que quiero es llamar la atención sobre que siguen siendo datos personales sensibles, datos propios de la salud y que merecen una protección muy especial. Y en muchos de nuestros países, en Colombia acontece así, ya están dispuestos tipos penales que, por ejemplo, por vía de proteger el acceso abusivo, lo que se señala como delito de acceso abusivo a sistemas informáticos, es posible llegar a darles una protección a esos datos que están contenidos en el pasaporte sanitario, insisto, porque siguen siendo datos de la salud, datos sanitarios, que pueden estar contenidos o plasmados en un sistema software al cual se puede ver expuesto, ese sistema software se puede ver expuestos a accesos abusivos por parte de hackers o de personas que, incluso profesionales de la salud, que desafortunadamente los dejan expuestos a ciertos números de pobladores sin que se muestre un verdadero interés legítimo para ingresar a esos datos. El derecho penal debe, bajo el principio de última ratio, solo debe intervenir en aquellos casos donde eventualmente se pueda lograr determinar con certeza que se ha violado el consentimiento del paciente para acceder a esos datos. Tratándose del pasaporte sanitario, considero yo que la protección mayor que se puede ofrecer a esos datos, por ser un dato personal sensible, debería venir por parte de las autoridades, en este caso sería desde los funcionarios de migración hasta los funcionarios del personal sanitario que lleguen a tener disposición de estos datos, en el sentido de darles protección y no publicidad, salvo que el titular de esos datos, es decir, el titular del derecho a la autodeterminación informativa, lo viabilice o lo posibilite. Yo les quería hacer énfasis en la posibilidad que se da hoy en día con el pasaporte sanitario de mostrar cómo con mayor facilidad y haciendo uso de las tecnologías, hoy en día nosotros constantemente cedemos espacios de nuestra intimidad, de nuestra privacidad, mostrando datos personales sensibles que en principio uno no debería exponer, pero, insisto, gracias a las tecnologías es posible aún así hacer una exposición restringida o muy bien dirigida para que la finalidad legítima, una vez se verifique, en este caso la legitimidad o el fin legítimo, se puede verificar en el sentido de que si pues yo voy a viajar y voy a pasar de un lugar a otro, como es el concepto del origen del pasaporte, que era lo que quería señalar yo de la época del medioevo, que es pasar de un lugar a otro y mostrar que desde mi gobierno hay vínculos con otros gobiernos para yo poder desplazarme de un territorio a otro. Entonces, mostrarle a la autoridad competente mis datos sanitarios y que esos datos sanitarios no vayan a ser violados o usados o mal, abusivamente usados por otras autoridades en otro sentido. Las facilidades de la tecnología hoy, por eso traje a colación ese ejemplo acerca del ciudadano de Cantabria, nos permitiría no solo
portar el QR donde se activan los datos contenidos en el pasaporte sanitario, sino que si recurriéramos a extremos podríamos tatuárnoslo en nuestro cuerpo. Eso ya es una elección, es libre autonomía de la personalidad. Para aquellos grupos de personas que consideran que el pasaporte sanitario tan solo reflejaría un grupo de la población que tiene la ideología de creer en la ciencia y por tanto en las vacunas, porque el pasaporte sanitario lo que hace es un reflejo de las 2 dosis o 3 dosis, o no se sabe si eventualmente sean 4 o 5 dosis lo que nos apliquen de la vacuna contra el COVID-19. Lo que uno podría señalarle a estas personas que son antivacunas es decirles que y creo que es una frase que se le acuña mucho a Voltaire, que si bien es cierto, yo podría, decía en su época Voltaire, si bien es cierto, yo no podría estar de acuerdo contigo, moriría por la posibilidad de proteger tu derecho a expresarte libremente sobre cómo disientes de mis ideas. Hoy en día uno podría decirle a quienes disienten de las vacunas y de los pasaportes sanitarios es, aunque yo ya me he vacunado y creo en las vacunas y mi familia está vacunada, yo moriría por el derecho que tienes tú a disentir, a no vacunarte y a no portar un pasaporte sanitario. Y en el caso extremo en que cualquier gobierno de un país te viole ese derecho a disentir, podríamos, yo diría que en casos muy extremos y que se llegue a comprobar y tener prueba fehaciente de ello, aplicar un tipo penal. En Colombia existe como tal, es un delito contra la discriminación, aplicar todo el peso del derecho penal para quien te ha discriminado y te ha torturado por esa estigmatización extrema. Pero, insisto, porque así es el derecho penal, debe ser aplicado solo como última instancia, como última ratio. El principio de derecho penal mínimo así lo exige. Debería recurrirse a otras medidas policivas o administrativas para sancionar a aquellas personas que en determinado momento generen discriminación por el no uso del pasaporte sanitario. Y por último, simplemente poner de presente una vez más, relevar sobre la idea que se trata de datos personales sensibles y por tanto tener toda la protección, ya sea vía acción de tutela o de acción de amparo, por el ejercicio del derecho a la autodeterminación informativa, la protección de esos datos sanitarios que reposan en el pasaporte. Muchas gracias. Le agradezco la oportunidad nuevamente a Pablo y a Acha por esta intervención. Muchísimas gracias, Ana Carolina. Te agradezco muchísimo tu participación y por supuesto seguimos en contacto. Ahora le voy a dar el paso al doctor Vinicius Calado. Vinicius de Negreiros Calado, pido 1000 disculpas en la presentación si puedo llegar a fallar en algo, pero decir simplemente graduado en Derecho en la Universidad de Pernambuco, Católica de Pernambuco, UNICAP, maestro y doctor en Derecho por la UNICAP, profesor asistente de Responsabilidad Civil, Derecho del Consumidor y Monografía Jurídica en UNICAP también, socio del escritorio Calado y Sousa, asociados, autor y organizador de libros jurídicos, coordinador en Derecho Médico y Salud de Católica Business School, miembro de la Comisión de Derecho de Salud y de Defensa del Consumidor, pesquisador de grupos de pesquisa, Linguagem Dereito, Derecho Civil, y ambos en UNICAP. Pido 1000 disculpas si fallé o me faltó algo. Mi presentación, Vinicius. Gracias. Agradeço, professor Pablo Chami, em nome de quem agradeço a todos os organizadores desse evento, nessa manhã e nessa tarde, né, para alguns. Em especial aqui também o meu agradecimento aos colegas
dessa mesa, desse painel, desse webinar, professor Jorge Pérez, professora Ana Carolina Vilar e meu querido amigo, professor Carlos Elian Prenho. O meu muito bom dia e o meu muito boa tarde a todas e todos. Quero aqui iniciar minha exposição, me desculpando por não falar, por falar em português. Pretendo aqui falar de maneira mais pausada, de modo a melhorar, a otimizar a nossa comunicação. Eu dividi a minha exposição aqui nos 15 minutos, e me cabem em 4 partes, basicamente. Vou tentar aqui apresentar aqui a minha tela. Deixa eu ver se eu consigo fazê-lo aqui. Bem, por algum motivo não consegui aqui compartilhar a minha tela, mas não é um problema. Então, minha abordagem são 4 pontos fundamentais, que é mostrar inicialmente o mapa da vacinação no Brasil, então vou compartilhar com vocês esses dados. Quero mostrar a lei brasileira, né, que trata do enfrentamento da Covid-19 no Brasil, e a interpretação que foi dada pelo STF no Brasil. Nós temos muito a chamada judicialização da política, judicialização de políticas públicas, e não foi diferente com a questão da Covid-19, e não foi diferente agora, muito mais recentemente, com a questão do passaporte vacinal, né? Porque nós tivemos aqui, ao longo desta semana, né, no final de semana, e agora ao longo dessa semana, manifestação da nossa Corte Constitucional sobre a questão do nosso webinar, né, de passaportes sanitários, mostrando aí a sua relevância e a sua atualidade. No Brasil, nós temos uma população estimada de 213 milhões pelo nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e temos 140 milhões de pessoas totalmente imunizadas, que já tomaram as 2 doses ou dose única, e temos, então, um percentual de aproximadamente 75% da população brasileira com pelo menos uma dose, e 66%, ou seja, 140 milhões, aproximadamente 66% com as 2 doses, né? Então, nós temos aí uma boa vacinação, uma boa adesão da população. E aí, esse dado eu queria passar para vocês, compartilhar apenas para essa dimensão, né, da questão da vacina, né, da vacinação, desse programa brasileiro de imunização. E quero tocar aqui num ponto, né, que a doutora Ana Carolina já colocou, já trouxe, a questão da vacinação compulsória, né, a vacinação obrigatória. A nossa lei brasileira, a Lei 13.979 de 2020, ela traz, né, no seu artigo 3º, inciso 3, que as autoridades sanitárias, para enfrentamento da Covid, poderão adotar, dentre outras medidas, a determinação de realização compulsória dentre outros itens aqui, exames laboratoriais, testes, coleta de amostras, a vacinação. E essa discussão, então, ela foi parar, né, justamente na Corte Constitucional, para dar uma interpretação conforme a nossa Constituição dessa questão de ser compulsória, de ser obrigatória. Por quê? Porque a própria lei, nesse mesmo artigo, mais adiante, em seus parágrafos, ele determina que as pessoas afetadas por essa norma, né, têm o seu direito pleno, o seu respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, com base, conforme preconiza o Regulamento Sanitário Internacional, trazendo aí nos seus princípios do artigo 3º, cuja norma está integralizada no direito brasileiro com um determinado decreto a partir de janeiro de 2020. E nessa internalização, né, dessa norma, então nós temos aí
o respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas, né, como mencionou a professora Ana Carolina. E no direito constitucional brasileiro, ou seja, na norma fundamental, no texto da Constituição Federal, é fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. Então, para além do regulamento sanitário, para além, né, da nossa norma base, a nossa norma fundamental, garante esse direito fundamental. E além desse direito fundamental, né, é objetivo, né, está no artigo 3º da nossa Constituição, da Constituição da República Federativa do Brasil, né, de seus objetivos fundamentais, dentre eles encontram-se justamente a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, objetivando ainda a promoção do bem comum, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E aí a gente tem a consagração do princípio da isonomia, princípio da igualdade, no caput do artigo 5º do texto da Constituição Federal e nos seus incisos, né, em especial aí chamando a atenção do inciso 2º, do inciso 8º, a questão do princípio da legalidade, onde ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em observância da legislação, né, e também ninguém pode ser privado de seus direitos por motivos de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, nem invocá-las para eximir-se de obrigação legal a todos impostos e a recusar-se a cumprir uma prestação alternativa. Então, esse imbróglio, né, envolve, então, por assim dizer, questões constitucionais. E é por isso que essa norma veio a ser questionada na nossa Corte Constitucional, no STF, no Supremo Tribunal Federal. Ainda mais porque o Código Civil brasileiro, em seu artigo 15, ele traz uma norma específica de que ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Então, aqueles, né, que entendem que a vacina coloca risco, e, né, estudos mostram aí algum percentual de risco, inclusive de vida, né, se recusam a tomar. E esse direito, né, deve ser defendido, como disse, né, como bem disse a professora Ana Carolina. Então, essa discussão ela foi parar, né, na Corte Constitucional, e o STF, o Supremo Tribunal Federal, deu uma interpretação no final do ano passado, né, exatamente um ano no dia de hoje, coincidentemente, no dia 17 de dezembro de 2020, o STF ele decidiu 3 ações, 2 ações diretas de inconstitucionalidade e uma outra ação que versava, de tutela individual, que versava sobre vacinação em crianças. E o STF ele decidiu que a obrigatoriedade da vacinação no Brasil é prevista de longa data, trazendo como referência aí o Programa Nacional de Imunização, que é do ano 75, além de outras normas, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, dizendo que essa lei, a lei nova, né, a lei de 2020, que trata do enfrentamento da Covid, do enfrentamento da pandemia de Covid-19, ela segue nessa mesma linha, né, mas faz uma distinção de extrema relevância. A distinção entre a vacinação compulsória e a vacinação forçada, né? Por quê? Porque, como eu disse há pouco, lá o artigo 3º dessa norma, ela traz a determinação de realização compulsória de vacina. E qual é a construção nessa interpretação, nessas ações diretas de inconstitucionalidade que foram apreciadas pelo STF? Que a obrigatoriedade da vacinação, né, ela não pode contemplar quaisquer medidas que sejam invasivas, aflitivas ou coativas, né, violando aí a intangibilidade, a inviolabilidade e a integridade do corpo humano. Né? Então, essas formas, né, não seriam possíveis por patente inconstitucionalidade. Né? Então, é preciso, né, que seja observado aí o consentimento expresso, o consentimento informado das pessoas. Então, né, o entendimento da Corte Constitucional Brasileira é que está afastada, está excluída a imposição de vacina de maneira forçada, né? Mas se afigura legítimo, né, que as pessoas que não querem se vacinar devem, né, observado aí o direito à informação, à assistência familiar, ao tratamento, no pleno respeito à sua dignidade, aos direitos humanos e às suas liberdades fundamentais, mas sendo possível aí, desde que não se ameace a sua integridade física, esses princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no tocante a outras medidas, ou seja,
a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, né, porque ela exige sempre o consentimento do usuário, contudo, pode ser implementada por medidas, por meios indiretos. Por exemplo, aqui no Brasil, muitas pessoas não se vacinaram, e depois que as fronteiras começaram a ser abertas e para outros países começou a existir exigência de vacinação, muitas pessoas começaram a se vacinar. E um dos grandes embrólios aqui, eu entro no quarto ponto, e já fechando, encaminhando por fim, né, já cheguei aqui aos 10 minutos, e vou encaminhar com esses 5 minutos aqui, justamente dentro dessa perspectiva do ponto central da nossa discussão, que é justamente o passaporte vacinal. Quero trazer que esse embrólio a gente tem no Brasil, né, a União Federal, né, ou seja, as normas que valem no Brasil inteiro, as normas específicas dos estados, né, então, alguns estados já começavam há algum tempo a adotar esse passaporte vacinal, alguns municípios, além do Distrito Federal, e alguns órgãos, né, por exemplo, tribunais de justiça, né, trazendo normativas específicas para o ingresso naquele recinto. Agora, recentemente, o meu estado, Pernambuco, a partir do dia 6, editou uma norma exigindo, né, o passaporte vacinal para a circulação, inclusive, interna das pessoas, para a presença e permanência em entidades, né, em órgãos da administração direta ou administração indireta. E o que é que nós tivemos aqui mais recentemente no Brasil, com a aproximação das festas, né, de final de ano? Nós tivemos inicialmente uma emissão de notas técnicas pela nossa agência de vigilância sanitária, a Anvisa, e o Executivo Federal não regulamentou essa questão do passaporte vacinal, não regulamentou essa questão da chegada de pessoas vindas de outros países para o Brasil, notadamente pressionados aí pela nova variante, né, a Ômicron. E um determinado partido político apresentou uma ação judicial junto ao STF, a nossa Corte Constitucional, justamente nesse contexto, né, da pandemia, com as condições, objetivando justamente regular essas condições de ingresso, né, no Brasil de pessoas vindas do estrangeiro, ou seja, a exigência do comprovante de vacinação. Então, esse contexto é importante de ser colocado porque um órgão técnico nacional se posicionou emitindo essas notas, né, e competiria ao governo federal emitir, né, portaria regulando essa matéria nos termos, né, da nossa lei, que trata justamente desse momento pandêmico. E a ação foi ajuizada, e no intervalo de tempo entre o ajuizamento e a apreciação pelo judiciário, né, no momento que foram intimados para que se manifestasse, o governo federal emitiu uma portaria interministerial, acolhendo em parte as orientações da nota técnica da Anvisa, mas não no todo. E aí houve, efetivamente, uma manifestação do Supremo Tribunal Federal em caráter liminar, no medida cautelar, né, afastando aí algumas questões e determinando aí uma interpretação conforme a Constituição da portaria ministerial nos termos das notas técnicas emitidas pela Anvisa, né, e trazendo uma questão relevante aí com a substituição do comprovante de vacinação pela alternativa de quarentena apenas aos viajantes considerados não elegíveis para vacinação, ou seja, resguardou o direito de não vacinar-se para aqueles que não tivessem condições técnico-médicas, não fossem submetidos ali por um critério médico à vacinação, ou seja, uma impossibilidade devido a uma patologia, devido a uma condição pessoal, não se vacinar, ou aquelas pessoas que sejam provenientes de países que comprovadamente não tenham um sistema vacinal amplo disponível, né? E isso foi agora, no final de semana, né, no dia 11, e ao longo dessa semana, né, mais uma vez, houve uma manifestação no sentido de que os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, que saíram do país até a data da decisão, né, no caso ali dia 14, né, de dezembro, prevaleciam as regras anteriores e, portanto, dispensados aí da apresentação, mas obrigados a apresentar o teste rápido, o PCR, como é chamado aqui, para rastreio da infecção. E não se dispensou qualquer tipo de apresentação da vacina para aquelas pessoas que simplesmente não
se vacinaram, ou seja, quem não se vacinou, né, mesmo que tenha tido a doença e se recuperado, não está dispensado de apresentar comprovante de vacina. Em resumo, a situação do passaporte vacinal no Brasil hoje é a seguinte: o passaporte vacinal ele é exigido, né, de estrangeiros para ingresso no Brasil, né, e dispensados apenas, né, aquelas pessoas que mais sujeitas à quarentena, que não sejam elegíveis para vacinação de acordo com critérios médicos ou provenientes de países que comprovadamente não tenham aí o sistema de vacinação em amplo alcance ou até por motivos humanitários excepcionais. Bem, são muitas as questões, né, e muitos os impactos do ponto de vista do direito administrativo, né, do direito à saúde e questões bioéticas e liberdades individuais. Queria trazer, né, colaborar aqui nesta manhã, nesta tarde com vocês, esse cenário, né, brasileiro. Espero contribuir para o debate e sigo à disposição, agradecendo mais uma vez aos organizadores. Espero ter sido compreendido. Um grande abraço. Muchas gracias, Vinicius. Fue muy clara tu exposición. Agradecemos muchísimo desde Hacha tu participación aquí. Y ahora, en este momento, bueno, le voy a dar espacio al doctor Jorge Antonio Breceda Pérez, a quien voy a presentar, profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez, licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la UACH, licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez, maestría en Administración Pública, graduado con tesis denominada Políticas Públicas hacia los Repatriados, maestría en Administración por la UACH, máster por la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, candidato a doctor en el programa de Derecho Constitucional Penal por INDEPAC y doctor en Ciudadanía y Derechos Humanos por la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Desempeño profesional, profesor por asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 2006-2017, abogado del Departamento Jurídico de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua 2009-2011, abogado postulante en materia civil y mercantil, municipio de Juárez, en la Dirección de Cultura 2014-2015, profesor investigador en la Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez y actualmente coordinador de la licenciatura en Derecho de la Universidad también de Juárez. Reconocimientos, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, certificación PRODEP, y ha publicado diversos libros, entre los que se destacan Charles Lewis de Secondat, La Ceba División de Poderes. Todas else, bueno, tú lo podrás explicar mejor porque creo que está en catalán. Ha participado en obras colectivas, docente de programas de licenciatura, maestría y doctorado. Gracias, Jorge, perdón por lo extenso, pero no quería dejar nada en pie. Pablo, muchas gracias por la presentación, que fue muy larga además. Me quitaste 5 minutos de mi disertación, pero te agradezco mucho. Buen día, buena tarde. Les saludo con mucho gusto a todas las personas que nos acompañan en este magnífico evento. Agradezco a los colegas que tengo la fortuna de estar acompañando este evento, a la doctora Molina, al doctor Vinicius, al doctor Pregno y, bueno, pues a Hacha como anfitrión de toda de este evento, y particularmente a Pablo por tan lindas atenciones que ha tenido hacia un servidor. Muchas gracias, Pablo. Miren, la disertación en la que me enfocaré será evidentemente sobre los pasaportes sanitarios y sus implicancias jurídicas, la salud pública y el derecho a la libre circulación, que son básicamente dos derechos humanos consagrados por por toda esta instrumentación internacional, todos estos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos,
que es salud pública y derecho a la libre circulación. Yo, al igual que el doctor Vinicius, hice una separación. Primero hablaré sobre el pasaporte sanitario. En una segunda disertación explicaré la situación que se vive en México. Como tercer punto, el contexto de los derechos humanos que se implican en los temas que nos ocupan. Y bueno, pues una cuarta como una especie de sucinta conclusión. Bueno, miren, iniciamos. Y voy a ser muy preciso con el tiempo porque así me lo pidió Pablo y yo soy un ferviente seguidor de las reglas y si Pablo me dice que la regla es 15 minutos, lo haré. Va. Bien. Yo te pido que, la verdad, no quise omitir nada de tu No, presentación. hombre. Te concedo 3 minutos más, no hay No, ningún problema. hombre, Pablo, no, yo me ajusto. Además, es perfecto el tiempo. Miren, me parece importante mencionar cómo nace la idea del pasaporte sanitario, que me parece que hasta lo que hemos escuchado ya nos queda medianamente claro, y esta es mi aportación. Miren, esta es una investigación así de búsqueda en línea, de la utilización de los recursos informáticos, y yo infiero que este nace en Europa, el pasaporte sanitario nace en Europa, o bueno, cierta génesis está ahí. ¿Cuál es el debate que se da en Europa? Bueno, el debate básicamente era la aplicación de pruebas rápidas. La aplicación de pruebas rápidas para determinar si las personas tenían COVID o no tenían COVID. Presupuestalmente esto involucraba un recurso abismal y entonces se determinó no aprobar la aplicación de pruebas rápidas o pruebas COVID para todas las personas, ¿no? En condición de traslado, sino la idea de pasaporte, un pasaporte sanitario. Bueno, a ver, hasta aquí lo que vemos es siempre esta dualidad. Yo siempre he dicho que el problema de los derechos humanos para algunos estados es que los derechos humanos cuestan. No hay derecho humano que no cueste para los estados. La materialización de los derechos son costosos y entonces, bueno, en este sentido, la Unión Europea determinó inclinarse por el pasaporte COVID. A ver, y aquí es un gran objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del pasaporte de salud? Pues me parece que es identificar quién se ha vacunado, ¿no? Cuáles dosis y cuántas dosis, con cuántas dosis cuenta la persona que porta el pasaporte, las pruebas que se ha realizado con su debida periodicidad. Yo me hice una prueba el 12 de junio del 2021, una prueba el 15 de diciembre del 2020, y entonces esto es como una especie de currículum de salud. Bueno, también este pasaporte menciona si la persona que lo ostenta ha tenido COVID, ¿no? El problema que observo ahí, porque creo que es dable analizar esto, son dos. Primero, lo revisado por un servidor, me parece que no se cuentan con estudios fehacientes que permitan establecer que la vacuna elimina toda posibilidad que las personas contagien a los demás. Es decir, que reste su estatus de ente productor de contagio. Y esto es fundamental. Esto es fundamental porque, a ver, yo estoy vacunado, seguramente yo no me voy a contagiar, pero no se indica si yo soy un ente que pueda contagiar. Segundo, miren, el COVID, si algo nos ha mostrado, es que sus múltiples cepas o variantes no permiten establecer un mecanismo que sea eficaz respecto a su percepción y dictaminación. Las cepas o variantes van evolucionando, mientras, y lo coloco como ejemplo, mientras una persona descarga o imprime su pasaporte de salud,
el COVID muta y se convierte en algo que ningún documento impreso o electrónico permite establecer. Es decir, si nosotros establecemos que el pasaporte crece aritméticamente, podemos decir que las variantes del COVID crecen exponencialmente. 1, 2, 3, 4, mientras las nuevas cepas van 2, 4, 8, 16. Y entonces esto lo que logra es, pues básicamente presentar, ¿no? El pasaporte sanitario, lo que permite es establecer pues una hoja de vida o un currículum sanitario, pero no una certidumbre tal cual. Eso es una primera conclusión. Ahora, ¿qué pasa en México? Bueno, en México algunos dicen que son o que somos 140 millones de personas. El Intercensal dice algunos otros datos, pero coloquemos un porcentaje. Las cifras oficiales mencionan que el 52% de la población en México se ha vacunado, el 52%. Estamos más o menos ahí en la media de países latinoamericanos. En materia del Ejecutivo Federal, el Ejecutivo Federal ha mencionado que no se solicitarán pasaportes de salud, pasaportes sanitarios. Lo ha dicho en algunas ruedas de prensa, decirles que el Ejecutivo Federal de este estado, de México, presenta una especie como de rueda de prensa diaria, y en esas ha manifestado que no se hará eso. Y aquí más o menos la matización. Las aerolíneas, yo la semana antepasada viajé a Morelia, que es una ciudad de México, y tuve que cruzar el vuelo Guadalajara-Morelia. Bueno, es indispensable mostrar el récord, ¿no? El historial de vacunación para que le puedan dar acceso a las personas a los vuelos nacionales. De manera terrestre, debo decirles que no se solicita. En México, de manera terrestre, tenemos ciertas aduanas y no se solicita el pasaporte sanitario. En otros países se solicita para entrar a centros comerciales, a cines, a teatros. En México no. Y me parece que es puntual hacer la distinción porque, bueno, el Instituto Nacional de Migración es el que en los aeropuertos se encuentra solicitando el pasaporte sanitario, pero en otras, en lo privado, que son centros comerciales, teatros, ahí el Estado no va hasta ahí. Bueno, ¿cómo avanza el tema? Bueno, decirles que en México tenemos una Ley General de Salud y ahí tenemos un artículo que es el 351, y algunos legisladores impulsaron una reforma para que el 351 se ampliara y se colocara la idea de un pasaporte sanitario. Y miren, decirles que la idea primigenia no solo fue sobre el COVID, sino también fue sobre la reforma al artículo 181 de la Ley General de Salud, en la que se hablaba de las cuestiones de pandemias. Es decir, modificar una con otra, una y otra, mejor dicho, para robustecer bueno, en particular, la posibilidad de tener un pasaporte sanitario como tal. Bueno, después de lo dicho, me resulta trascendental observar el marco jurídico y la articulación de criterios para la ponderación de los principios. Miren, en este caso, evidentemente, de los derechos humanos. Yo creo importante manifestarles, así en términos generales, en México hubo una gran reforma en el año 2011, hace un poco más de 10 años, en junio del 2011, es decir, estamos
a una década de una gran reforma respecto al paradigma de los derechos humanos, y el artículo, bueno, en este sentido el artículo primero constitucional se modifica, y no voy a hablar más de eso, o espero no. Pero miren, hay 4 principios que marca la Constitución mexicana. La universalidad, dice la Constitución, dice, miren, los derechos humanos tienen 4 características: universalidad, interdependencia, invisibilidad y progresividad. Y aquí me resulta trascendental hablarles de la interdependencia, de este principio de interdependencia, que no es otra cosa más la estrecha relación entre los derechos. Si alguien lastima un derecho, lastima subsecuentemente a todos. Eso es básicamente, y lo estoy diciendo de forma sucinta, el principio de interdependencia. Así como el principio de indivisibilidad, que es todos los derechos consagrados, lo dice la Constitución mexicana, consagrados en la Constitución, en la Carta Magna, así como en los instrumentos internacionales, son indivisibles. ¿Y qué es esto? Bueno, pues que el Estado mexicano debe poner atención en uno y la misma atención en otro. ¿Cuáles son los derechos humanos que se encuentran aquí en la palestra de este gran tema que Acha nos hace el honor, o que me concede el honor de platicar? Por lo menos así, en forma general, seguramente en la puntualidad habrá otros, pero es el derecho a la salud, la vida privada y los derechos personales, los datos personales, perdónenme, la libertad de tránsito o el derecho de circulación. Miren, y lo voy enunciando de mejor forma. El derecho a la salud está consagrado en el 4º constitucional, la vida privada, los datos personales en el 4º y en el 16 constitucional, la libertad de tránsito en el 11 constitucional, el acceso a la tecnología en el 4º, el acceso a la información en el 6º, los servicios públicos en el 5º, la libertad de conciencia, que me parece que es preponderante, porque pues existe, como bien lo decía la doctora Ana Carolina, pues existe una corriente antivacuna. Bueno, ellos tienen derecho a no vacunarse. Bueno, pues seguramente nuestro artículo 24 constitucional dirá que sí. Y evidentemente, ya lo dije, el derecho a la circulación del 11. Nosotros tenemos, como ya lo mencioné, una serie de normativos en la Constitución y la puerta de entrada a toda los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Y en este sentido son muy claros, así. Es muy claro que la Convención Americana y este artículo 10, que es el derecho a la salud, están involucrados en este tema que nos ocupa el día de hoy. El artículo 10, entonces, coloquémoslo en la mesa. El artículo 10 del protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que también se le llama protocolo de San Salvador. El Pacto de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, artículo 12. Bueno, particularmente estos dos preceptos, de instrumentos internacionales me parecen preponderantes colocarlos en esta argumentación, porque es ahí donde el Estado está obligado a brindar toda la articulación posible para brindar salud pública. Y la salud pública evidentemente es costosa porque es gratuita. Y en pandemia pues es urgente que se haga. Nosotros con el sistema implementado en el 2011, nosotros hablo en México, hacemos como una suerte de que todas las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sean vinculantes para el Estado mexicano. Ahí hubo como un matiz en el 2014 en donde nos rehusamos, pero bueno, aceptamos que las resoluciones de la Corte conforman jurisprudencia, le llaman en México, aunque ya cambiamos de sistema, pero bueno, así se le consideró por mucho tiempo. Pero básicamente es que son vinculantes. Las resoluciones de la Corte Interamericana son vinculantes para el Estado mexicano, y aquí hay algunas que me parece también que seguramente
todas las personas que aquí nos encontramos conocemos. El caso Albán Cornejo contra Ecuador, particularmente el punto 121 de la resolución de la Corte, me parece que es importante señalarlas, ¿no? Y algunas otras resoluciones que van en relación al derecho a la salud. Ahora, sobre la libertad de tránsito. Bueno, Pablo, me vas diciendo si voy bien. Si me quedan 2 minutos, me cortas, no pasa nada. Quedan 2 minutos, te quedan Oh, 2 minutos. Yo me quedaría media hora más escuchándote, pero 2 minutos si 2 podés. minutos. Muy bien, claro. Miren, la libertad de tránsito. El artículo 11, como ya dije, es magnífico porque reseña de manera expresa el derecho como tal, la prerrogativa de las personas. Y menciona sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes, todas las personas tienen derecho a transitar en territorio mexicano. Y entonces, ¿qué sucede? Evidentemente, lo que sucede es que la Constitución se encuentra escrita y los eventos sociales van, como ya lo decía, exponencialmente. No hay una sincronía, que seguramente esto lo estudia la sociología jurídica, esta brecha entre la norma y la sociedad. Ya voy, Pablo, sobre la libertad de tránsito. Yo siempre coloco para mis estudiantes el caso Ricardo Canese contra Paraguay. Me parece que es una resolución bueno, que da potencia a la libertad de tránsito. Masacres del Mozote contra El Salvador, me parece otra. Y bueno, pues ya voy concluyendo. Miren, hay una serie de derechos que están en juego. Y yo insisto en la idea de que, bueno, el Estado mexicano debe promover, respetar, proteger y garantizar los derechos. Por lo tanto, debe de colocar muy bien, argumentar además jurídicamente cuáles va a ponderar sobre otros. Porque pareciera que el 11, al pedir un pasaporte de salud, se violenta el artículo 11 constitucional. La pregunta, y es que esto es lo bonito de estos debates, es que la ética no resuelve, la bioética no resuelve el problema. Lo que hace la bioética, el estudio bioético de las cuestiones fácticas, es decir que hay un problema. No se resuelve el problema, pero sí se dice, aquí hay un problema, y entonces dialoguemos y resolvámoslo. Nosotros tenemos, y ya casi acabo, Pablo, un artículo 29 que es básicamente la excepcionalidad normativa. Esto que Carl Schmitt, Agamben teorizan, ¿no?, sobre la excepcionalidad, es aquí donde se contempla nuestra Constitución. El 29 inicia diciendo, miren, en los casos de invasión, perturbación grave a la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro, bueno, en grave peligro seguramente es una pandemia. El problema es que para nosotros en México estar violentando el 11 constitucional, bueno, pues entonces, ¿qué corresponde? Bueno, pues que se haga un llamado a la excepcionalidad del 29 constitucional y se diga, bueno, el 11 va a quedar suspendido por un tiempo determinado, porque además así lo dice la Constitución, debido a tal situación que se llama COVID-19. Bueno, esto es, bueno, les iba a hablar básicamente de la ponderación de Roberta Alexi, pero creo que lo hice dentro de la disertación. Pablo, muchas gracias, les agradezco a todos y todas. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Excelente tu presentación y la verdad que, como tú dices, y los que te precedieron, esto da para hablar largo y tendido y para de alguna manera es difícil consensuar
y ponernos de acuerdo, pero está bueno que cada uno exprese los sentimientos tal como son, y en cada país obviamente cada uno tiene su autonomía. Bueno, presento ahora al doctor Elian Pregno, abogado especialista y magíster en elaboración de normas jurídicas, doctor en filosofía del derecho por la UBA, Universidad de Buenos Aires, egresado cum laude del Programa Internacional de Postdoctorado de Nuevas Tecnologías y Derecho, promovido por el Mediterranean International Center for Human Rights Research, como sede en el Departamento de Derecho, Economía y Humanidades de la Universidad Mediterránea, Reggio Calabria, Italia, investigador y profesor regular adjunto de Teoría General y Filosofía del Derecho de la Facultad de Buenos Aires, UBA. Doctor Elian Pregno. Buenos días, muchas gracias a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales de Hacha. Un especial agradecimiento a la institución que promueve este magnífico evento, este estupendo evento. Lo hago en la persona del querido Pablo Chami, y por supuesto también a los colegas, que es siempre lindo encontrarse y es una buena oportunidad para intercambiar ideas. Un abrazo allí a Jorge, a nuestro decano en Ciudad Juárez, a nuestro querido profesor Vinicius en Recife, de manera que de mi parte solo agradecimiento. Y el hecho de hablar al final tiene algunas ventajas, ¿no? Casi que uno podría decir muchas gracias y fin, porque ¿qué voy a decir ahora? Vamos a intentar darle un giro a esto para que podamos ampliar la mirada, para que podamos ampliar la mirada. Yo coincido con ese temple de denuncia, ese temple profético que sobrevuela en las arenas de la bioética, que nos permite denunciar problemas, y desde el bioderecho procurar resolverlos. Y eso me deja bastante bien parado para hacer una primera aproximación. Recuerdo que era estudiante de pregrado, y a vos te gusta la bioética, ¿y qué hace eso? Preguntan, me siguen haciendo al día de hoy. ¿A qué se dedica un bioeticista? Bueno, un bioeticista escribe casos de manual, escribe casos de laboratorio entre pandemia y pandemia. Parece que hay una regularidad que conviene escrutar en la historia de la humanidad, que cada 100 años estalla una pandemia, y allí nos dedicamos entonces a actualizar los dilemas que se plantean. Yo, con este agradecimiento entonces, que reitero, voy a compartir pantalla con una presentación que me permita sostener algunas de las ideas, apuntalar algunas de las ideas que quisiera compartir con ustedes, y ya me dicen si se está visualizando correctamente. Avanzamos entonces. Ahí está el flyer, eso, ahí está. A ver. El mundo cambió 180 grados hace poco más de 2 años. Teníamos más o menos organizada la vida, uno trataba de ordenarse, organizarse en función de las coordenadas de tiempo y espacio, y eso se vio claramente trastocado. Un día nos dijeron, no, ahora hay teleconsulta, ahora es e-health, ahora es telemedicina. Dijeron, no, ahora es teletrabajo, ahora a usted le toca trabajar desde su casa. Y un día nos dijeron, no, a la universidad no, ahora es con e-learning, y usted tiene que recibir clases a través de soportes informáticos, y usted, profesor, tiene que enseñar, rebuscársela como pueda. Un día fui a la universidad, presenté los cursos en marzo del año 2020 y todavía no volví. Inclusive la relación con nuestros gobiernos cambiaron. Nuestra relación con nuestros gobiernos cambiaron. De hecho, nos animamos a hablar ahora de e-government. Y asistimos a una suerte de apización del mundo, si me dan la licencia de crear un neologismo, ¿no? Hay una app para todos, para todo. Usted tiene una aplicación para todo. Usted llega a Colombia, tiene una aplicación, llega a Brasil, tiene una aplicación, llega a Argentina, tiene una aplicación, llega a Chile, tiene una aplicación. Quiere estacionar un vehículo en Quemú, en la provincia de La Pampa, República Argentina, usted tiene que bajarse una aplicación para estacionar su vehículo, para parquear su carro ahí. Quizá una de las consecuencias, una de las secuelas, una de las tantas, pero desde el punto de vista
de la ética biológica, desde el punto de vista bioético, macrobioético, uno de los problemas más acuciantes que nos ha generado esta suerte de apización, insisto, con la licencia del neologismo, es que por primera vez en la historia de la humanidad, tenemos en tiempo real un registro global de datos. Es decir, a escala planetaria tenemos una sincronización de los datos de las personas en todo el mundo en tiempo real. Esto no lo vimos nunca. Esto no lo vimos nunca, es la primera vez. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esto? Y este es un obsequio que había pensado para mi querida Ana Carolina. ¿Se acuerdan ustedes, ya a las puertas del año 2022? Y como buen argentino, a pesar de que no soy muy futbolero, tenía que hacer esta intervención. ¿Se acuerdan ustedes cuando fue el Mundial en Sudáfrica? Y esta colombiana hermosa, y me estoy refiriendo a Shakira, dijo que se habían caído las murallas, y el mundo resonó Waka Waka por todos lados. En todos lados Waka Waka, se caen las murallas, y pareciera ser que las murallas se han levantado nuevamente. Y no solamente las murallas volvieron a levantarse entre los países, sino que hasta nuevo aviso el mundo quedó cerrado, literalmente. Cerramos el mundo literalmente durante prácticamente un año. Y eso no significa solamente que no se podía volar, pero volvieron a ser las nuestras ciudades amuralladas. Insisto, no solamente porque no podíamos transitar de un país a otro, sino que se cerraron las universidades, se cerraron los comercios, se cerraron las oficinas del Estado. Esto nunca lo habíamos visto tampoco. Nunca lo habíamos visto tampoco. Ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial habíamos visto un cierre de estas características o de esta magnitud, por ejemplo. Los templos cerrados. Y mientras pensaba hacia dónde orientar esto, me vino a la mente el endemoniado de Gerasa. No sé si tienen presente ese pasaje de los Evangelios, si recuerdan ese pasaje de los Evangelios, donde dice que a las afueras de la ciudad, cuenta el autor sagrado, en las afueras de la ciudad y en el cementerio, entre los sepulcros, vivía un hombre que estaba poseído por un espíritu impuro durante muchos años. Una vez más, la idea de la exclusión. Una vez más, la idea de confinar extramuros. Una vez más, mandar fuera de la ciudad a lo que nos resulta una amenaza. Y esto lo puso de manera inmejorable Camus en El extranjero, y la literatura se hizo cargo también de esta problemática. Y eso se plasmó, como bien lo decía Jorge hace un momento, en los pasaportes. Y hecho este aporte general o esta presentación general, quiero concentrarme en el tema que hoy nos convoca en este estupendo encuentro promovido por Hacha. La irrupción de los pasaportes sanitarios. Ciertamente Europa inicia esto, y de manera general uno podría decir, el pasaporte sanitario pone a prueba el trípode de la caridad judeocristiana en su máxima expresión. O al menos uno de esos puntos de apoyo del trípode de la caridad judeocristiana. Ustedes saben que el trípode de la caridad judeocristiana inspira a los derechos humanos, probablemente el legado intelectual más maravilloso que Occidente le pueda legar al mundo, y que descansa en el huérfano, el extranjero y la viuda. ¿Cuántos huérfanos dejó el COVID? ¿Cuántas viudas dejó el COVID? Y me quiero detener en la cuestión de los extranjeros. El pasaporte sanitario pone en tela de juicio, pone en jaque a la libertad ambulatoria, o, dicho de otra manera, pone en jaque a la libertad en general y específicamente a la libertad de circular, y específicamente a la libertad circulatoria, que no solamente tiene un aterrizaje transnacional, sino que también hay limitaciones a la libertad de tránsito, a la libertad de circulación hacia el interior de nuestros propios países.
La ciencia ficción, una vez más, refleja de modo inmejorable a los que hemos seguido Juego de Tronos, los que están ahí lindando con el muro, los que están en los confines del mundo y que constituyen ciertamente una amenaza del mundo. Pero profesor, ¿usted está hablando solamente de ciencia ficción? No, no solamente estoy hablando de ciencia ficción. Hemos asistido a una suerte de apartheid sanitario y tenemos excluida al África entera de la comunidad global. Cuando recién tenemos registrada la primera muerte en el mundo de Omicron, tuvo lugar el 13 de diciembre del año 2021. Para que pensemos esto, para que pensemos críticamente esto. Tenemos aislados a los africanos, excepto en Argentina, ¿no? Que como no distinguen, en mi país no distinguen si Cabo Verde queda en África o en Asia, pero lo cierto es que el resto de los países del mundo, y nosotros también, salvo ese pequeño dato geográfico, abran las escuelas inmediatamente en la Argentina, lo que sí es cierto es que África ha quedado confinada en su conjunto. En el mundo, desde que apareció la variante Omicron, tenemos solamente, hasta el momento y por lo que sabemos, un solo muerto. Con esto que está queriendo decir, Pereño, que hay que abrir todo, que no, hay que... no. Lo que estoy diciendo es, revisemos las prácticas, porque pareciera ser que, una vez más, la idea de prejuicio étnico. Esto es un tema de los africanos. Estos son los africanos. Los que están en el África son los que tienen la variable Omicron. Y la verdad es que se murió una sola persona en el mundo. Claro que quizá, como está quedando registro, y de aquí a un par de años, si efectivamente se desatase un maremoto, van a decir, vio Pereño, y usted que quería abrir. Lo que estoy diciendo es, revisemos qué estamos haciendo. Revisemos qué estamos haciendo. Porque hay un problema. Y Jorge lo dijo de manera inmejorable cuando citaba la normativa involucrada, pero yo me voy a quedar solamente con el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde pareciera ser que toda persona tiene el derecho a circular libremente y elegir dónde radicarse, elegir dónde desarrollar su vida. Y toda persona tiene derecho a salir de un país, incluso del propio, y sobre todo a volver. Los argentinos hemos tenido muchísimos problemas con esto, muchísimos problemas con esta cuestión, demasiados quizá. Finalmente, hace un par de meses, también la idea del pasaporte sanitario aterrizó en América Latina. Chile, Uruguay y Argentina. En Chile efectivamente está vigente, y hay que decir que quizá a mi modo de ver excesivo, y la pregunta es si supera efectivamente un test de constitucionalidad o no, porque aún las personas que tienen los esquemas de vacunación completo en sus países de origen, en Chile te piden que ese certificado de vacunación expedido por las autoridades sanitarias de los países respectivos sean validadas por el Ministerio de Salud chileno. Es decir, es una cosa ya donde uno no sabe qué hacer. Bueno, mire, estoy vacunado, tengo el esquema de vacunación completo, acá está el certificado, me lo da el Ministerio de Salud. Sí, pero primero lo tiene que revisar el Ministerio de Salud chileno. Me parece un despropósito total. Pero lo cierto es que está vigente en Chile, y Argentina no lograba subirse a este carrito de los pasaportes sanitarios, y efectivamente sí, a partir del 1 de enero del año 2021, Pablo, ¿cuántas veces hablamos de este evento y decíamos, mirá, y efectivamente le dimos en el clavo, le dimos en la tecla seleccionando este tema? Hoy en la Argentina es el tema de discusión, porque faltan menos de 2 semanas para que entre en vigencia algo que, bien al estilo argentino, nadie sabe cómo va a ser, nadie sabe qué va a funcionar, nadie sabe qué consecuencias va a generar, pero lo cierto es que la decisión administrativa 1198 del año 2021 marca el inicio del pasaporte sanitario para la Argentina. Claro que se presenta como un incentivo para vacunar, un incentivo para ser vacunado. ¿Por qué? Porque usted va a acceder a algún tipo de beneficios, porque usted va a acceder a algún tipo de ventajas si efectivamente se vacuna. No es que no va a poder realizar algunas actividades, pero lo cierto es que si usted está vacunado va a tener acceso a otras, va a tener un plus. Y aquí aparece un tema que es importante, porque hay temores legítimos, ¿no? Temores legítimos. En las últimas horas veía una noticia reportada desde la provincia de Tucumán, donde un niñito que ha sido un niño de 3 años, donde ha sido vacunado, efectivamente perdió la vida. Entonces aquí hay que ser muy prudentes con las cosas que uno hace y con los incentivos que se hacen, y los argentinos no nos destacamos por la prudencia.
Me parece que aquí hay algún elemento que debería ser considerado. El temor de la gente no tiene miedo porque es antivacunas. Algunos sí, algunos puede ser que sean antivacunas, pero hay temores que son legítimos. Y en un momento en el que la ciudadanía está bajo sospecha, yo me pregunto por la autoridad moral de la clase dirigente de la Argentina para exigirle a la gente que se vacune en un país donde existió un vacunatorio paralelo. En un país donde hubo un vacunatorio VIP, donde los allegados al poder accedían a las vacunas de manera privilegiada o de manera preferencial, y eso le costó la salida al entonces ministro de Salud. Claro que salen de una manera muy particular, ¿no? Salen premiados por una embajada, en este caso en Colombia, pero lo cierto es que en este momento se empieza a incentivar la vacunación de los nacionales, se empieza a estimular la vacunación de los argentinos, y yo aclaro que creo que es una cosa muy buena, incentivar a la vacunación, pero lo cierto es que quien lo hace no tiene la autoridad moral para imponer, para obligar y para exigir. Con ese ánimo entonces, y acogiéndome a los 15 minutos que se me ha dado, quiero hacerles llegar un afectuoso abrazo, un especial saludo en ocasión de las fiestas que vienen, y definitivamente nos va a tocar reencantar el mundo. Un abrazo. Agradecido, bueno, me encantó, te agradezco mucho, Elian, tu presentación, fue súper clara también. Agradezco a todos nuestros invitados internacionales de Latinoamérica en este hermoso webinar donde hemos puesto de manifiesto algo que nos toca de cerca a todos por igual, con distintas visiones, obviamente. Y bueno, simplemente agradecerles a todo el público presente que nos haya acompañado una vez más a ACHA, America's Continental Health Alliance. Estamos trabajando por y para la salud, tratando de poner de manifiesto y poder colaborar todo un grupo de profesionales para poder encontrar soluciones lo más asequibles posibles y que nos ayuden en el presente y en el futuro. Acompaño que sigan nuestras redes, en LinkedIn es ACHA, como dije, America's Continental Health Alliance. También lo pueden hacer en nuestra web, que es acha.ecosistemas.health, ¿ok? Así que bueno, muchísimas gracias a todos, les deseamos una excelente Navidad y un próspero año nuevo, y en el 2022 vamos a estar trabajando todos en conjunto, como lo venimos haciendo, aún en pandemia, para poder mejorar nuestro mundo y el de los demás, ¿ok? Muchísimas gracias y súper agradecido a Ana Carolina, a Vinicius, a Jorge y a Elian. Los saludo ya ahí informalmente como amigos y les agradezco enormemente todo este tiempo y muchas felicidades a todos. Gracias, Johnny, por hacer que todo esto sea posible, así que sé que estás siempre en el back, pero agradezco todo lo que haces posible para que esto podamos funcionar bien. Muchas gracias y feliz año para todos.